Hola, hola amantes de las historias que te dejan sin aliento, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y personajes que te robarán el corazón. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los dramas turcos, esas series que una vez que empiezas, no puedes parar como un buen plato de baklava. En este vídeo, no solo les voy a recomendar dramas, sino que les voy a presentar personajes que te van a marcar, interpretaciones tan intensas que sentirás cada emoción como si la estuvieras viviendo tú mismo. Preparé una selección de series y personajes que considero que son la creme de la creme, aquellos que te dejarán pensando en ellos días después de haber terminado el último capítulo. No se trata simplemente de series bonitas o con tramas entretenidas, se trata de obras que exploran la complejidad humana, que nos confrontan con dilemas morales y que nos hacen reflexionar sobre el amor, la familia, la justicia y la redención. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando y compartiendo estas joyas televisivas. Ahora sí vamos a sumergirnos en este universo de pasiones turcas. Preparen sus pañuelos, sus bebidas favoritas y acomódense en sus sofás, porque este viaje va a ser intenso. Empecemos con un clásico moderno, una serie que conquistó al mundo entero y que, si no la has visto, tienes que ponerla en tu lista ya mismo. Estoy hablando de Karasevda o Amor Eterno, como se le conoció en Latinoamérica. Esta serie te va a romper el corazón, te lo va a reconstruir y luego te lo va a volver a romper, pero de una manera adictiva. Es una montaña rusa de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer hasta el último episodio. Y el personaje que quiero destacar aquí es el de Kemal Soydere, interpretado magistralmente por Burak Özçivit. Kemal es un ingeniero de minas idealista y con principios, que se enamora perdidamente de Nihan, una joven de alta sociedad. Su amor se ve truncado por las diferencias de clase y las maquinaciones de los villanos. Lo que hace a Kemal tan especial es su integridad, su perseverancia y su amor incondicional por Nihan. A pesar de todos los obstáculos, él nunca se rinde, y su lucha por el amor y la justicia te va a inspirar. Kemal es un héroe moderno, un hombre que cree en la igualdad y que está dispuesto a sacrificarlo todo por la mujer que ama. Burak Özçivit logra transmitir la profundidad de este personaje de una manera tan convincente que te va a hacer suspirar, enojarte y llorar con él. Su mirada, su sonrisa, su forma de hablar, todo en su interpretación es perfecto. Definitivamente Kemal es un personaje que se queda contigo mucho después de terminar la serie. Es un ejemplo de lealtad, de valentía y de amor verdadero. Karasevda no es solo una historia de amor, es una historia sobre la lucha contra la injusticia, sobre la importancia de la familia y sobre la búsqueda de la felicidad. Siguiendo con los dramas que te tocan el alma, hablemos de Siyah Beyaz o Amor en blanco y negro. Esta serie es un poco más oscura y compleja, pero igual de apasionante. Aquí el personaje que quiero destacar es Ferhat Aslan, interpretado por İbrahim Çelikkol. Ferhat es un asesino a sueldo, frío, calculador y sin escrúpulos. Criado en un ambiente de violencia y traición, Ferhat ha construido una coraza impenetrable alrededor de su corazón. Es un hombre dañado, marcado por su pasado, que cree que la única forma de sobrevivir es siendo despiadado. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Asl, una joven doctora que es secuestrada por su tío. A pesar de sus diferencias, Ferhat y Asl se ven obligados a casarse para protegerla. Lo que hace a Ferhat tan interesante es su transformación a lo largo de la serie. Asl, con su bondad e inocencia, poco a poco va derritiendo la coraza de Ferhat, despertando en él sentimientos que creía muertos. La pureza de Asl y su inquebrantable fe en la bondad humana son el catalizador que Ferhat necesita para comenzar a sanar. İbrahim Çelikkol hace un trabajo increíble al retratar la dualidad de este personaje, mostrando tanto su lado oscuro y despiadado como su lado vulnerable y humano. Su mirada intensa, su voz grave y su lenguaje corporal transmiten a la perfección la complejidad de Ferhat. La química entre İbrahim y Birce Akalay es explosiva, y su relación te mantendrá al borde de tu asiento. Su romance es una prueba de que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Si te gustan los personajes complejos y las historias de redención, Siyah Beyaz es para ti. Es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el bien y el mal, y que te recordará que todos merecemos una segunda oportunidad. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de una serie que te hará reír,
llorar y suspirar al mismo tiempo, Erkenci-Kus o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica es pura alegría y te transportará a un mundo lleno de colores, paisajes hermosos y personajes entrañables. Es como un rayo de sol en un día nublado. Y el personaje que quiero destacar aquí es Can Yaman, interpretando a Candy Beat. Can es un fotógrafo aventurero, libre y apasionado por la naturaleza. Regresa a Estambul para ayudar a su padre en la agencia de publicidad familiar, donde conoce a Sanem, una joven soñadora y algo torpe que lo enamora al instante. Lo que hace a Can tan irresistible es su espíritu libre, su sentido del humor y su amor incondicional por Sanem. Es un hombre que vive el presente, que disfruta de las pequeñas cosas de la vida y que no teme mostrar sus sentimientos. Can Yaman irradia carisma en este papel, y su química con Demet Özdemir es simplemente mágica. Su conexión es palpable y te harán creer en el amor a primera vista. Erkenci-Kus es una serie perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor ligera y divertida, pero con momentos muy emotivos. Además, las locaciones son espectaculares y la banda sonora te pondrá de buen humor al instante. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con el corazón lleno de esperanza. Cambiando de registro completamente, nos adentramos en Kukur, o El Pozo, una serie llena de acción, drama familiar y lealtad. Esta serie te sumerge en el peligroso barrio de Kukur, gobernado por la familia Koval. Es un mundo de códigos, de honor y de violencia, donde la familia es lo más importante. El personaje que quiero destacar aquí es Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli. Yamak es el hijo menor de la familia, un joven rebelde y despreocupado que regresa a Kukur después de años de ausencia para tomar las riendas del barrio y proteger a su familia. Lo que hace a Yamak tan cautivador es su valentía, su inteligencia y su amor por su familia y por Kukur. A pesar de su pasado problemático, Yamak está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener a su familia a salvo. Aras Bulut y Nemli ofrece una actuación impresionante, mostrando la evolución de Yamak desde un joven despreocupado hasta un líder fuerte y determinado. Su mirada intensa, su voz ronca y su forma de caminar transmiten a la perfección la fuerza y la determinación de Yamak. Kukur es una serie llena de giros inesperados, peleas épicas y personajes memorables. Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Si te gustan las series con acción y drama familiar, esta es una excelente opción. Para la siguiente recomendación, nos vamos con Mutesem-Yzyl, o El Siglo Magnífico, una serie histórica que te transportará al Imperio Otomano en su época de máximo esplendor. Esta serie está basada en la vida de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del imperio. Es una historia de amor, de poder y de intriga, que te sumergirá en un mundo fascinante. El personaje que quiero destacar aquí es precisamente Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli. Hürrem es una mujer ambiciosa, inteligente y astuta, que no se detendrá ante nada para alcanzar sus objetivos. Lo que hace a Hürrem tan fascinante es su complejidad y su capacidad para sobrevivir en un mundo de intrigas y traiciones. Es una mujer que lucha por su libertad y por su poder en un mundo dominado por hombres. Mary Muzerli ofrece una actuación magistral, retratando la fuerza y la vulnerabilidad de Hürrem de una manera convincente. Su mirada penetrante, su sonrisa enigmática y su forma de hablar transmiten a la perfección la inteligencia y la ambición de Hürrem. Mutesem-Yzyl es una serie espectacular, con una producción impecable, vestuarios impresionantes y una historia llena de drama, romance y poder. Si te gustan las series históricas, esta es una joya que no te puedes perder. Y para finalizar, les quiero recomendar una serie más reciente que me ha encantado, Yark o Juicio. Esta serie combina el drama judicial con el romance y el misterio, creando una trama adictiva y llena de suspense. El personaje que quiero destacar aquí es Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu. Ilgaz es un fiscal íntegro y con principios, que se ve obligado a trabajar con Ceylin Erguvan, una abogada testaruda y apasionada, en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Lo que hace a Ilgaz tan atractivo es su honestidad, su ética y su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas. Es un hombre que cree en la justicia y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. Kaan Urgankolu ofrece una actuación impecable, mostrando la inteligencia y la determinación de Ilgaz. Su mirada seria, su voz firme y su forma de actuar transmiten a la perfección la rectitud y la integridad de Ilgaz.
La química entre Kaan y Pınar Deniz es electrizante y su relación te mantendrá enganchado a la pantalla. Son dos polos opuestos que se atraen, y su relación es tan apasionante como el caso que están investigando. Yargh es una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones sobresalientes. Si te gustan los dramas judiciales con un toque de romance y misterio, esta es una excelente opción. Bueno, espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los dramas turcos más atrapantes y sus personajes más intensos. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la televisión turca. Hay muchísimas otras series y personajes que merecen ser descubiertos. La televisión turca ha evolucionado enormemente en los últimos años, ofreciendo producciones de alta calidad que compiten con las mejores series del mundo. Para recapitular, hemos hablado de Kemal de Kara Sevda, un idealista luchando por el amor; Ferhat de Silla Beyazıt, un asesino en busca de redención; Hande Erkencikus, un espíritu libre que enamora con su alegría; Yamak de Kukur, un líder protegiendo su barrio; Hürrem de Mutesmyzyl, una mujer poderosa desafiando un imperio; e Ilgaz de Yargh, un fiscal buscando la verdad. Todos estos personajes y las series en las que participan, ofrecen historias complejas, intensas y que te harán vibrar con cada emoción. Son personajes que se quedan grabados en la memoria, que te hacen reflexionar sobre la vida y que te inspiran a ser una mejor persona. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya servido para descubrir nuevas series y personajes que les hagan disfrutar al máximo de su tiempo libre. Recuerden que el mundo de los dramas turcos es vasto y lleno de sorpresas, así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas. Ahora me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos y qué personajes les han marcado más. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Compartan sus experiencias, sus emociones y sus personajes favoritos. La comunidad de amantes de los dramas turcos es muy unida y siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximas recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y pueda seguir compartiendo mi pasión por los dramas turcos con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden siempre buscar historias que los inspiren, que los hagan soñar y que los hagan sentir vivos.